de salud que se presentan en la familia, a veces hay que estar urgente, ¿no? Pero ya estoy acá. Vamos a recordar antes de pisar, ¿no? ¿De qué hablamos en la clase anterior? Del magnetismo. Muy bien, del magnetismo. Pero materiales ferromagnéticos, paramagnéticos y diamagnéticos. Se acuerdan muy bien los sólidos. Entonces, ustedes también se acuerdan por qué teníamos que estudiar magnetismo, ¿no es cierto? Por nuestro conocimiento. Claro, ¿por qué teníamos que estudiar magnetismo? Ya lo dijeron prácticamente, pero siempre bueno, ¿por qué? ¿No? Para el desarrollo de máquinas eléctricas estáticas. Máquinas eléctricas en general. ¿Y por qué? Ojo, máquinas eléctricas estáticas. Bueno, máquinas eléctricas en general. Claro. Pero ¿por qué? ¿Qué tiene que ver eso? Con las máquinas eléctricas. Funcionan mediante campos. Campos magnéticos. Funciona o se acciona mediante campos magnéticos. Entonces tenemos que un poco ver esa parte de magnetismo. Hemos avanzado, ya sabemos que hay un campo magnético que a través del flujo magnético va a circular, si podemos decir, va a circular dentro de la máquina eléctrica, ¿no es cierto? O sea, la máquina eléctrica tiene un circuito magnético aparte del circuito eléctrico, dijimos, ¿no? Porque ese es el tema, ¿no? ¿Se acuerdan? La unidad, ¿no? Circuitos magnéticos. Y habíamos dicho que el fierro tenía una característica importante, ¿no es cierto? En el fierro por ahí fluía el flujo magnético. Pero para hacer que pase flujo magnético por un material ferromagnético teníamos que aplicarle ¿qué cosa? La corriente. El campo. Está bien, la corriente, muy bien, porque no, para generar ese campo que dice lo generamos con corriente, ¿no es cierto? Hicimos una distinción, porque el campo magnético se puede expresar mediante dos flujo y de dos maneras. Flujo, B y H. B y H. B, ¿qué cosa nos medía? Flujo magnético. La densidad de flujo, el flujo, relacionada con el flujo que atravesaba una cierta área, por eso llamamos densidad de flujo, ¿no es cierto? En cambio H, ¿qué cosa nos medía? Densidad del campo. Y eso tenía que ver con la corriente que pasaba por la bobina que iba a generar ese campo. Por eso que normalmente se mide en amper sobre metro, pero como es una bobina que tiene varias vueltas, en la unidad práctica decimos amper vuelta sobre metro. Bien, entonces esa es la relación que tenemos que ver. ¿Qué está pasando con H y con B en el material ferromagnético? Y esto lo vemos en una curva. Esa es la parte de acá. Curva característica. Voy a ponerle así simplemente para abreviar. En lugar de poner material ferromagnético, todo eso, ¿qué podría poner? M. Vamos a ponerle, Magnetización. no, en lugar de poner curva característica del, solamente para permitir, en lugar de poner material ferromagnético, ¿no es cierto? Hay otra palabrita que se utiliza, fierro. Nada más fierro. ¿Ya? Pero ustedes van a entender que cuando yo hablo de fierro, estoy hablando de qué cosa? Del material ferromagnético. ¿No? Del material ferromagnético. Así se llama comúnmente, ¿no? En forma práctica. Pero en los textos van a encontrar material ferromagnético completo. Nosotros vamos a poner fierro. ¿No? Entonces, vamos a ver la relación que existe entre, ¿qué dijimos? Entre El campo. B Y H. Ok, eso lo vamos a ver. Para empezar, vamos a graficar aquí cómo varía B con H en un material ferromagnético. Esta es su curva característica del material ferromagnético. Para ello vamos a tener un núcleo de fierro, por acá vamos a poner un núcleo de fierro en forma de dona, o comúnmente se llama toro también. De dona, Toroidal. claro, ¿no? El toroidal. Toroide, cuando le ponemos ahora, le vamos a poner la bobina, ahí va a ser toroide, ¿no? O se llama toroide, es el toro y el toroide, ¿no? Bueno, lo voy a dibujar con azul. Aquí, ahí vamos a tener nuestro toroide.
Entonces por uno va a entrar la corriente y por el otro va a salir la corriente. Vamos a hacer circular corriente, eso es lo que hacemos. Para hacer este experimento podemos hacer, ¿no? Vamos a circular corriente. Cuando circule corriente, ¿qué va a aparecer dentro del núcleo de fierro? Flujo magnético. Flujo magnético. Flujo magnético, el campo magnético, flujo magnético, campo magnético. Entonces ese es el núcleo de fierro. Y esta es la corriente que va a circular. Aparece el flujo magnético. ¿Qué sentido va a tener? Horario, antihorario, a ver si se acuerdan. Horario. Por acá va a estar circulando, voy a dejarlo con una línea, nada más son muchas líneas, ¿no? Entonces por acá va a estar pasando el flujo. Sí, horario. El flujo magnético, ¿cierto? Flujo φ sub B. Pero también hay un campo. Hay un campo B, que es el vector, ¿no? Entonces el vector tangente, ¿se acuerdan? B, ¿no es cierto? ¿Cómo se calcula B? Ponemos el flujo. Unidad de... No. Ahí, con flujo y B. Porque el campo magnético B, ¿qué nombre tiene, pues? Inducción magnética o, por ahí lo dijeron, densidad de flujo. Entonces, ¿qué es densidad de flujo? Flujo entre área. áreas, ¿no? O sea, acá hay un área de sección transversal. Recuerden que esto tiene un área de sección transversal. La cantidad de flujo que atraviesa esa área, ¿no? Esa densidad de flujo, flujo entre área, es B. ¿Sí? ¿Qué unidades tiene B? Tesla. Tesla es el nombre, ¿no? Y si es flujo entre área, ¿flujo qué unidades tiene? Weber. Y el área se mide en metros cuadrados. Weber sobre metro cuadrado, a eso le llamamos Tesla. Eso es densidad de flujo. Ok. Ahora, pero ahí debe haber una relación entre B y H, porque también podemos explicar H, ¿no es cierto? Si vamos a poner que hay N vueltas, ¿no? N vueltas, N espiras. Entonces va a aparecer un H. H es igual a ¿qué? Fácil, ¿no? NI sobre L, ¿no es cierto? Número de Ampere. Total o flujo concatenado sobre metro. Bien, vamos a dejarlo ahí H nomás, no la general. Supongo que estamos en el sistema internacional. Bien, vamos a imaginar que este fierro, este núcleo de fierro, no estaba magnetizado, ¿no? Nada, cero. Recién lo vamos a magnetizar. Entonces vamos a empezar a pasarle corriente. La corriente inicial es cero. Si la corriente inicial es cero, vamos a decir acá, si H es cero, ¿cierto? B es cero. Recuerden que H, vamos a ver. B, ¿qué cosa es? Flujo entre área. Y H es igual a NI sobre, si acá hay una longitud magnética, sobre esa longitud magnética, ¿no? ¿Se acuerdan de eso, no? Sí. Bueno, eso va a ser la parte del circuito magnético. Entonces decimos, si H es 0, B es 0. Si comenzamos a aumentar la corriente y, ¿no? Ya aparece un valor de H, aparece un valor de B, ¿no es cierto? ¿Qué debemos recordar? Además, B es igual a ¿qué? Relacionado con H, por ahí lo dijeron. U por H. ¿Y mu qué cosa es? ¿De quién? ¿Cuál es la permeabilidad de quién? Del material. No es mu sub 0, es mu. Es la permeabilidad de este material. Por eso queremos ver la relación que hay entre B y H del material, curva característica del material ferromagnético, ¿no es cierto? ¿Sí? Bien, entonces va creciendo H, va creciendo B. Vamos a poder dibujar una curva que puede ser, ¿no? Podría ser esta de acá, no sé. Listo. Y ocurre lo siguiente, ya vamos a poner que hemos llegado a un valor por acá máximo, acá el H máximo. Le voy a aplicar ese valor de H máximo. Ahora vamos a comenzar a disminuir. ¿Qué va a ocurrir cuando comienzo a disminuir el H? O sea, la corriente debe disminuir B, ¿no es cierto? Pero ¿qué ocurre en el material ferromagnético? Ya lo hemos visto en la clase anterior, no lo vimos gráficamente. Histéresis. No se quiere desmagnetizar, ¿se acuerdan? ¿No? No. Entonces ya no regresa por el mismo camino, no se quiere desmagnetizar, comienza así. Se resiste
sigo disminuyendo H, sigue disminuyendo B, pero ya no por el mismo camino. De tal modo que cuando yo quite todo H, todo el campo externo que habíamos dibujado, en el material queda un B. Una inducción residual se llama eso. O sea, queda magnetizado. ¿Recuerdan que lo vimos, no? Sí. Explicábamos todo como los dipolos hay que se orientaban, ¿no? Eso queda, está graficado acá. Ahora, si queremos eliminar esta inducción residual, entonces vamos a llamarle acá, este es B residual. Esto de acá es el B residual. ¿Cómo lo eliminaríamos? ¿Qué haríamos? ¿Qué tendríamos que hacer? Campo externo opuesto. Comenzamos a invertir el sentido de la corriente para comenzar a desorientarlo, ¿no es cierto? Exacto, comenzamos a invertir la corriente poco a poco. Vamos aplicando un H, aquí está un H negativo o corriente negativa. Comenzamos a aplicar y entonces ya vamos desordenando los dipolos. Y va a bajar de repente por acá. Bueno, estoy graficándolo más o menos, no es exacto. Ahorita voy a explicar más. Entonces, esto yo lo puedo repetir entre este H máximo positivo y un H máximo negativo, acá menos H máximo. Lo podemos repetir varias veces. Este ciclo se va repitiendo, o sea, la curva viene así. Cuanto más lo vamos repitiendo, va a llegar un momento en que va a tomar una forma y a partir de ahí no va a cambiar. Esto se hace este experimento se hace muy lentamente, o sea, la corriente no lo voy a mover muy rápidamente. Lentamente, y tengo mi curva, que se llama la curva, justamente la curva de H, la curva de magnetización del fierro. Vamos a poner acá, entonces hay una inducción residual hacia arriba, también hacia abajo. Así es. Más o menos así. Este campo sería un campo B máximo. Acá le ponemos B máximo. Igual, si hay un B máximo hacia arriba, ahora un B máximo hacia abajo. Por acá. Menos B máximo. Y lo graficamos, ¿no? Entonces el menos B máximo llegaría acá a esta coordenada, ¿no? Este verde. Más o menos por acá. ¿Sí? Y eso estaba curvándose así. Esta es la curva de magnetización del fierro. Curva de magnetización del fierro, ¿no? Del material ferromagnético. Y a este lazo, ¿cómo se le llama? Lazo de histéresis. Porque se debe al fenómeno de histéresis, ¿se acuerdan? Les dije, ¿no? ¿Qué cosa es el fenómeno de histéresis? Y si queremos definirlo, la histéresis es la propiedad por la cual el material ferromagnético trata de conservar su estado magnético. Su estado magnético no quiere cambiar. Si lo quiero magnetizar, no se deja magnetizar. Si quiero desmagnetizarlo, no se deja desmagnetizar. Trata de oponerse al campo que le estamos haciendo. El campo externo, o sea, el H. Y ahí queda un B. De resistirse. ¿Qué más representa? Bueno, y además entonces acá ahora tenemos en esta curva el concepto de interés. el BR. ¿Qué cosa es el BR? ¿Por qué? Inducción Residual. Entonces, ¿cómo definimos la inducción residual? En el gráfico se ve, es la inducción, Cuando yo no se presenta el H. la inducción que queda cuando H es cero. Sí. O sea, es la inducción que queda en el material, la inducción que queda en el material cuando suprimimos el campo externo. ¿Sí? El gráfico lo está definiendo, o sea, si me pregunta, teóricamente ustedes ya saben cómo definirlo. Pero para eliminar esta inducción residual que hemos aplicado un campo de sentido contrario, este valor de acá se llama HC. Bueno, sería negativo, pero es HC y acá también habría un HC. Entonces, B sub R, inducción residual, ya lo hemos definido, y HC se llama campo coercitivo.
sea, ¿cómo definimos entonces el campo coercitivo? Es la intensidad de campo que se necesita ¿para qué? Para eliminar la inducción residual o para que la inducción en el material sea cero, ¿no? Eso es el campo coercitivo. El campo necesario para eliminar la inducción residual. Bien, entonces vamos a utilizar nosotros para las soluciones de circuitos magnéticos curva de magnetización, pero no esta, hay una curva de magnetización que está en una sola, parecía esta de acá, parecía una sola dimensión, ¿no? Un solo cuadrante. ¿Por qué? Porque, claro, deberíamos utilizar esta que es más exacta. Pero acá, en esta parte de acá, el material se está magnetizando. Estamos magnetizando. Los dipolos están magnetándose para un lado, ¿no? Aquí queremos retroceder, queremos desorientar los dipolos, pero todavía se mantiene que hay la inducción residual. Aquí seguimos desorientando los dipolos, ¿no? ¿Cierto? Cuando está acá, ya se desorientaron completamente, no hay inducción residual. Y cuando estamos por acá, estamos magnetizando en sentido contrario, ¿no es cierto? Eso es lo que está pasando, ya para el otro lado. Bien, entonces todo este ciclo se llama lazo de estéresis. El recorrido sería el ciclo de estéresis o lazo de estéresis. Bien, entonces, esta curva está diciendo lo vamos a utilizar, pero no de esta forma, para solucionar circuitos magnéticos. ¿Por qué? Porque cuando tenemos acá para un valor de H, por ejemplo, para este valor de H, ¿cuántos valores de inducción hay? 1, 2. Para este valor de H también, acá, un B y otro B, hay 2 B, entonces no podríamos utilizar 2 B, algo quisiéramos hacer un cálculo exacto y nos den estas curvas. Normalmente lo que se utiliza son las curvas de H. Curva de H. ¿Qué cosa es la curva de H? Muy parecido, diría que es casi lo mismo. Acá está B, acá está H. Y es la curva que surge de, voy a tratar de dibujar acá una parte de un lazo de histéresis. Voy a dibujar primero la curva de H. De repente esta curva salió, a ver por acá hay un lazo de histéresis. Algo así. Por acá hay otro lazo de estéresis. Por acá hay otro lazo de estéresis. Por acá hay otro lazo de estéresis. O sea, la curva de H es la unión de todos los vértices de las curvas de H con diferentes inducciones máximas. O sea, si unimos todos estos puntos, B máximo, H máximo, de todos los lazos de estéresis de ese material, eso me da la curva de H. ¿Okay? Y esa es la que vamos a utilizar para la solución de circuitos magnéticos. Ahora, si nos damos cuenta, esta curva de H, lo podemos dibujar ya aparte, ¿no? Ya está explicado de dónde salió. Esto es BH. Las curvas que vamos a tener son así. Hay dos zonas. La zona de trabajo, que normalmente es esta de acá. Zona de trabajo. Y esta es la zona de saturación. ¿Qué está ocurriendo en la zona de saturación? ¿Por qué le llamamos zona de saturación? El B máximo varía mucho. El B máximo varía muy poco. Varía muy poco cuando aumento H. Exacto. ¿Cierto? El B máximo de aquí va a variar muy poco cuando aumento el H. ¿No? En cambio aquí, el B varía casi, en esta partecita por ejemplo hay un poco de proporcionalidad, ¿no? Casi lineal. Si decimos esa partecita es como recta. Entonces la zona de saturación sería a partir de ahí lineal o
seguiría yendo para arriba de poco a poco. Puede ir yéndose poco a poco también un poquito, ¿no? Para arriba. Idealmente tendría que ser horizontal, ahí no volaría nada, Claro. ¿no? Pero en esa zona ya no trabajamos, pues, ¿por qué? Porque Porque normalmente perdió. estos valores son, si le ponemos acá en teslas, vamos a poner que esto está en teslas y esto está en amperes vueltas sobre metro, creo que yo les puse por ahí. Esto está más o menos llegando a 1.25, 1.2 le voy a poner, por acá 1.2, por acá sería 0.6, por acá sería 0.4, ¿no? O 3. Y acá la mitad sería 0.9, ¿no? Algo así, en teslas. Y acá en amperes sobre metro, yo tengo las curvas aquí, 2400 creo más o menos. 2400. Por ahí lo tiene, ¿no? En 3, 160 y 80. acá sería 80, ¿no? Sí. 240, dije 2400, ¿no? Más o menos así, ¿no? Es una curva más o menos real. Eso significa que, si yo le digo, a ver, yo soy el jefe o gerente de adquisición de materiales de una empresa para fabricar transformadores. Digo, por favor, al gerente de compra, ¿no? Le digo, necesito un material ferromagnético, necesito que la inducción sea de 5 teslas. ¿Estaría bien? No. Tendríamos que ver la curva. Las curvas. ¿Tendría que qué? Ver la curva. Ver la curva. No existe un material ferromagnético de 5 teslas. No existe. No hay. Estamos llegando a 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, de repente un material, ¿no? El mejor. Por muchas razones. No hay. Y en todo caso, no sería comercial para nosotros, o sea, no sería útil para nosotros, porque, como dijimos, ¿no? Si queremos llegar a 5 teslas, si la curva siguiera subiendo, Mucha corriente. ¿dónde estaríamos, no es cierto? ¿Cuánta intensidad de campo magnético necesitaríamos? ¿Cuánta corriente para esa vuelta? ¿No? ¿Se dan cuenta? Pues normalmente la inducción magnética está entre 1.25, 1.26, 1.3 de materiales ferromagnéticos que vamos a utilizar nosotros. Ahora, ¿por qué? Puede trabajar acá también, no hay problema, ¿no? Pero depende de la necesidad. ¿Qué máquina eléctrica vamos a trabajar? Bien, entonces ya estamos con esto. Esta es la curva BH, la que vamos a utilizar para los circuitos magnéticos. Se usará en la solución de los problemas de circuitos magnéticos. El curso, si quieren, pongan, de circuitos magnéticos. Ahora, le dije que este experimento se hace casi, la corriente se va aumentando muy lentamente, ¿no? Hasta llegar al máximo y la corriente luego disminuye muy lentamente. ¿Para qué? Porque tenemos que simular como si fuera de corriente continua, porque inicialmente vamos a trabajar con corriente continua, no alterna, todavía, después, ¿no? Pero vamos adelantando, o sea, en corriente alterna también hay una curva de pH, pero se supone que se ha hecho con corriente alterna. La corriente alterna sí tiene una frecuencia distinta, pues, ¿no? Y es un hecho muy lento, ¿no? Despacito. Pero con frecuencia, en un transformador, con la corriente que tenemos, también se puede obtener una curva BH, pero va a ser con corriente alterna, ¿cierto? Bien, estamos en corriente continua entonces. Listo. Entonces, si hay alguna pregunta hasta ahí para seguir avanzando. O sea, el gráfico solo es de corriente continua. La curva BH es con corriente continua. Este es con corriente continua. Para esta corriente I habrá un B acá. Para esta corriente I habrá un B. Para esta intensidad H hay un B. Se supone que la corriente es estacionaria. ¿De acuerdo? ¿Ya? Este es para la corriente continua. Bien, entonces ahora, pero ¿qué nos indica esta curva de histérisis? Muchas cosas, ¿no? Por ejemplo,
Vamos a hacerlo. Vamos a buscar acá. El área encerrada por la curva es proporcional o me representa la pérdida de energía en ese material ferromagnético. ¿Se acuerdan que le dije que el fierro está trabajando o no está trabajando? ¿Se consume energía o no consume energía? Debido a la histéresis. O sea, esas pérdidas se van a llamar pérdidas por histéresis. Entonces consume energía. Y esa cantidad de energía que se consume es proporcional al área encerrada. O sea, cuanto más área tenga el lazo de histéresis, significa que va a haber más pérdidas por histéresis. Representa la pérdida de energía. Pero, Sí, por ejemplo, reduciendo el H, haciendo que el HC sea más chico, entonces hay menos pérdidas. habría menos pérdidas para la misma, en el mismo gráfico. Si Claro. hacemos el H más pequeño, menos pérdidas. Claro, claro. Eso es correcto, ¿no? Otra forma, si te reduzco los B, también, ¿no? Pero va a depender de la necesidad. Pero en síntesis eso es lo que informa el lazo de histéresis. ¿Qué más nos está informando? Ya lo dijimos, ¿cuál es el campo perceptivo que yo necesito para eliminar, ¿qué cosa? La ilusión residual. Son residuales. Entonces, si un material ferromagnético tiene mucho campo coercitivo, acá hay dos cosas, ¿no? Para eliminar la ilusión residual, así lo definimos, pero también sirve para magnetizar, ¿no es cierto? Desmagnetizar y magnetizar. ¿Cuánta intensidad de campo necesitas? O sea, si yo quiero fabricar un imán, ¿cómo se fabrica un imán? ¿No? Neodimio. Traigo un bloque de hierro y le pongo una bobina y lo comienzo a magnetizar. ¿Okay? Quito el bloque, quito la corriente y tiene que quedar magnetizado. Pero queda un imán. ¿Cierto? ¿Cuál será más fácil de magnetizar? ¿El que tiene menos campo coercitivo o más campo coercitivo? ¿Cuál es más fácil de magnetizar? Solamente la pregunta es más fácil de magnetizar. ¿El que tiene más o menos campo coercitivo? Más. La pregunta solamente es cuál es más fácil de magnetizar. ¿Ah? O sea, enfóquense en la pregunta nada más. No he preguntado algo más adicional. ¿Cuál es más fácil de magnetizar? ¿El que tiene menos campo coercitivo o más campo coercitivo? ¿Por qué? Con menos corriente, ¿no? ya lo he magnetizado. Fácil. Pero así como es más fácil de magnetizar, también es más fácil que se desmagnetice. ¿No? ¿Sí o no? Más fácil lo magnetizo, pero más fácil se desmagnetiza. Cuando ustedes dejan una sin necesidad de corriente, obvio, ¿no? La corriente simplemente acá es para crear el campo H. Pero cuando ustedes pegan un alfiler en un imán o un desarmador por mucho tiempo en un imán, ¿qué pasa con el alfiler? Se magnetiza. Se magnetiza, ¿no? Yo pongo otro fierro y dice, pero queda magnetizado por siempre, pero después lo pierdo. Fácil se magnetizó y fácil se desmagnetizó. En cambio, un material que yo necesito un HC grande para magnetizarlo, para desmagnetizarlo, también necesito un HC grande, ¿no es cierto? Entonces es más difícil de magnetizar. Entonces, a los materiales que fácilmente se magnetizan, materiales ferromagnéticos, se le llama materiales magnéticamente blandos. Y a los otros materiales magnéticamente duros. O sea, desde ese punto de vista ya tenemos dos, ¿no es cierto? Ahí no. Los materiales magnéticamente blandos y los materiales magnéticamente duros. Entonces los lazos de histéresis me dan información. Entonces, ahora vamos a poner, dado las curvas de los materiales, dadas las curvas de los materiales, se refiere a la curva de H, ¿no? Vamos a poner por acá, a ver, tres materiales. Tres materiales, acá está B, acá está H, acá hay otro BH. Y acá hay otro BH. A ver, no sé cómo voy a dibujarlo al azar, por lo que sale y analizamos, ¿no? Se supone que es la misma escala, ¿no? La misma escala para
Acá voy a dibujar uno más o menos normal, a ver. Así. Acá. Este es la misma altura por acá. Ahí está uno. A ver este de acá. Tiene que haber un poquito de diferencia. Y otro por acá. Vamos a ver. Este es el material 1. Este es el material 2. Y este es el material 3. Si quiero fabricar un instrumento de medición con imán, ¿no es cierto? Electromagnético, ¿cuál material utilizaría? El U. Porque un instrumento de medición electromagnético tiene un imán adentro, ¿no? Para que funcione el motorcito y todo eso, para que mueva la luz. ¿Cuál utilizaría? ¿El 1, el 2 o el 3? El 2. Porque es más sensible. A ver, lo que dicen el 1, ¿por qué? ¿Por qué no? No dije por qué. Ya. Lo que dijeron el 2, ¿por qué? Porque siento que en función del área es como que la dificultad que tiene para magnetizarse y desmagnetizarse. La 2 se magnetiza y se desmagnetiza más rápido. Ah, el 2 se magnetiza y magnetiza más rápido. Claro, cuando lo quitas es cuando Lo se que quita. dijeron el 3, ¿por qué? El área representa la No, pero el 3 es más difícil de magnetizar y desmagnetizar que el 2, ¿no es cierto? Si va a ser un ¿Pero por instrumento qué lo de- escogería? Si va a ser un instrumento de medición, va a interaccionar con campos magnéticos y si es muy débil, va a El razonamiento está bien, pero recuerden que en un instrumento de medición electromagnético trabaja con imanes, ¿no es cierto? Y el imán debe mantener su magnetismo en forma permanente. Esa es la diferencia. Al utilizar entonces necesitamos un imán permanente. Ahora, ¿qué material tendría que ser? El 3. Eso depende de lo que necesitemos. Pero su razonamiento no está mal, pero es que necesitamos un campo magnético ahí permanente. Porque si varía ese campo magnético va a variar la medición cuando se vaya gastando, ¿no? Salvo que electromagnético, ¿cierto? No he dicho electrodinámico. ¿No? El electrodinámico sí ya tiene dos bobinas que interaccionan, ahí no hay un imán, acá estamos hablando de un imán. Otra pregunta, y si quisiéramos que tenga esa máquina eléctrica o lo que sea, tenga una buena eficiencia, ¿cuál de los 3 utilizaríamos? El 2. El 2. El 2 dice por acá, ¿por qué? ¿Cuál es la misma? Porque el área de la gráfica es menor y repente ¿Y eso qué significa? que las pérdidas son menores. Va a tener más eficiencia, muy bien, también el razonamiento está bien, después hacemos otro análisis. el área de proporcional a la pérdida. Claro, tiene menos pérdidas, tiene menos pérdidas, menos eficiencia. Muy bien. Ah, y si queremos fabricar un transformador, El 2 igual. Ya digo, el 2 igual. Para que no tenga tantas pérdidas el transformador. 2 también.
¿Cuál es el 2 dice cuál es su razonamiento? Para que tenga menos pérdidas igual y se Si es que magnetice fuera ya, más entonces, rápido. desde ese punto de vista, muy bien. Para que también se desmagnetice al momento de quitar la corriente, ¿no? Para que no queden ahí La dispersión máxima es casi la misma, la residual también está casi la misma. para el campo positivo sea muy chico. Entonces, para el momento de quitarle la corriente al transformador también se un poco se apague. En conclusión, ya, miren, están razonando muy bien. Perdón. Para fabricar una máquina eléctrica como un transformador, ¿el transformador con qué tipo de corriente trabaja? Todo de acuerdo, ¿cierto? Alterno. Por ahí partimos. Es de continuo. ¿Qué tipo, si es alterna, Ninguno. qué tipo de material ferromagnético necesitamos? ¿Un material magnéticamente blando o magnéticamente duro? Siempre razonando. Que era magnéticamente blando. Que era blando. Corriente alterna. Que era ¿Qué va a blando. pasar si es corriente Que era alterna? blando y duro. Cambian los campos. ¿Qué va a pasar con los dipolos magnéticos? ¿Cómo van a estar? Los dipolos magnéticos van a estar así, Sí, van a estar invirtiendo, sí. ¿no es cierto? Cambian, eso tiene que ser magnéticamente blando o duro. Blando. ¿Se dan cuenta? Tiene que ser un material magnéticamente blando para fabricar los transformadores, ¿no? Corriente alterna. Y una máquina de corriente alterna también, ¿no? Luego veremos qué pasa cuando hay corriente continua. Bien, entonces ya estamos definidos ahí. Ahora vamos a ver entonces cuáles son las relaciones entre V y H en unidades, ¿no? Para hacer la tabla de equivalencia. Vamos a hacer una tabla de equivalencia, a ver qué nos sale. Pasa Hugo, va a salir en la calle. Ya se puso interesante el curso, ¿no es cierto? Sí. Ustedes pensaban seguramente que la máquina, el tío no tenía nada que hacer en la máquina eléctrica, ¿no? Ahí está el circuito magnético de la máquina eléctrica. ¿Okay? Vamos a hacer una tabla de equivalencias para ver cómo vamos a trabajar. A ver, primero, la magnitud. Esta es una tabla, acá ponía la magnitud. Unidad. ¿Alguien lo tiene ahí? Para hacerlo más rápido, después que le ponía. Solo tienes el formato Ah, su símbolo, ¿no? Díctemelo de arriba, una distancia. Magnitud, símbolo, unidades, ¿no? Magnitud, símbolo, ¿alcanzar acá? ¿Sí? MKS, ¿no? Sistema MKS CGS. Sí. En inglés. De unidades. Normalmente trabajamos con el sistema internacional, pero ¿por qué necesitamos el sistema de equivalencia? Porque todavía se sigue trabajando con el sistema inglés. En el CGS solamente hay una unidad que se utiliza siempre, que es el Gauss, ¿no? Normalmente los técnicos hablan de Gauss, o los ingenieros también, electricistas, ¿no? ¿Cuál es el flujo que necesita ese núcleo, esa máquina eléctrica? 12.000 Gauss, dicen. Pero tenemos que saber qué cosas son 12.000 Gauss. Entonces, sí, magnitud. Empezamos con. ¿Cuál es la primera? Flujo, ¿no? Ah, acá, flujo. Flujo. No entiendo eso. Flujo magnético. Entendí. Ya está. El símbolo es phi, ¿no? Phi nada más o phi sub beta. Sube la tabla, En el MKS que coincide con el sistema internacional es el Weber. Ajá. El Weber. Ah, su símbolo es. Sí, ¿no es cierto? El CGS es Maxwell. Maxwell. O línea también se le llama. Rotas eso.
Maxwell es como decir una línea. Se le llama línea, pero en realidad no es una línea, pues no. Es una medida. No es equivalente a dibujar una línea de flujo magnético, porque en realidad nosotros podemos dibujar infinitas líneas, ¿no? Pero el número de líneas es proporcional siempre a la magnitud del campo. En el sistema inglés, kilolíneas, creo que es. Kilolíneas. Kilolíneas. Nos vamos familiarizando ya esto poco a poco para prácticas ya se queda de memoria. Ya tenemos flujo magnético. Luego viene entonces la inducción, ¿no? Densidad de flujo, inducción magnética. Eso queda ahí nomás, ¿no? Así está, ¿no? Así le puse más. Sí. Inducción magnética o densidad de flujo. La inducción magnética es lo mismo que densidad de flujo. Antes lo ponía y no creo que voy a ponerlo. Quieren que le ponga o densidad de flujo. B, ¿no es cierto? La letra es B. Y las unidades, como es flujo entre áreas, sería Weber sobre metro cuadrado. Ya saben que es Tesla. Weber sobre metro cuadrado igual a una Tesla o un Tesla. El Tesla. En el CG sería más hueso del centímetro cuadrado, ¿no? ¿Tiene nombre propio? Gauss. Gauss, ¿no? Más hueso del centímetro cuadrado. Igual un Gauss. Esa es la que utilizan los técnicos normalmente, Gauss, ¿no? Y ahí sale la equivalencia. Entonces. En el sistema inglés, igual. Kilolíneas sobre pulgada cuadrada, ¿sí? Kilolíneas sobre pulgada cuadrada. Ya está. Ya tenemos flujo, inducción, ¿qué nos falta? NI, ¿no? Fuerza magnetomotriz. Magnetomotriz. Entonces hicimos SNI, ¿no? O se le puede poner FMM, lo mismo. NI. En el MKS, ampero vuelta. CGS no es ampero vuelta. Gilbert, ¿no? Gilbert. Y en el sistema inglés también es ampero vuelta. Listo, ahora ya con esto sacamos la intensidad de campo, ¿no? Intensidad de campo. Esto es H. Entonces, H sería amper vuelta sobre metro, o lens, ¿no? Entonces, amper vuelta sobre metro o lens. En el CGS sería o este, su NI sobre L. Bueno, en inglés sería amper vuelta sobre pulgada. Este no tiene nombre propio.
está, amper vuelta sobre pulgada. ¿Qué nos falta? Uno, permeabilidad. Primero el 1 sub 0. Ya. Permeabilidad del aire vacío. Eso es 1 sub 0, ¿no? Aquí sí hay una pequeña controversia. En el MKS, ¿cuánto vale? 4 pi por 10 a la menos 7, ¿no? 1 sub 0, 4 pi. ¿Qué unidades le ponemos? Bueno, en el sistema internacional, si ustedes buscan, creo que es Henry sobre metro, ¿no? Pero nosotros no vamos a trabajar, es equivalente, no vamos a trabajar con Henry sobre metro, sino para ver la equivalencia. A ver. ¿Qué unidades le ponemos? B es mu sub 0 por H para el aire, ¿cierto? ¿No? ¿Qué unidades tiene B en el sistema internacional? Tesla. Igual, acá va a ser la unidad de mu sub 0, ¿cierto? ¿Qué unidades tiene H? Amper vuelta sobre metro, por ejemplo, ¿no? Amper vuelta sobre metro. Realmente, la vuelta no es una unidad física, ¿no? Sino simplemente lo utilizamos. Entonces, de acá la unidad de mu sub 0 sería Tesla metro sobre amper vuelta. Esa sería la unidad si tenemos por pero normalmente en esa ecuación no se pone a veces la unidad. Simplemente sabemos que si H está en el sistema internacional, B sale en Tesla. Y si B está en Tesla, H no va a salir en amper vuelta sobre el metro, ¿no? Pero tiene su unidad. Tiene su unidad. Tesla metro sobre amper vuelta. Tener su unidad tiene, ¿no? Y el CG es lo que decía la controversia. Creo que es 4 por 10 a la menos 7, ¿verdad? Si mal no recuerdo. Pero nosotros no utilizamos esto en CGS, ¿no? Hay que averiguar. ¿Ah? Ya, lo dejamos pendiente, ya. Para que, un signo de interrogación. Para que lo averigüen. Antes sabías que el CGS casi no se utiliza, por eso es que les he mencionado que todavía se sigue utilizando esta, ¿verdad? Sí, sí lo he visto. Se sigue utilizando, lo demás ya no se utiliza, ¿no? El sistema inglés sí todavía. En el sistema inglés, ¿cuál sería? Igual. En el sistema inglés es 1 sobre 313. También le podemos poner sus unidades, ¿no? También podemos sacar sus unidades. ¿Cuáles serían? A ver. Kilolíneas entre Sí, ¿no? amper vuelta. Claro, porque acá B sería. ¿Qué unidades tendría B en el sistema inglés? Kilolíneas sobre pulgada cuadrada. ¿No? ¿Y H qué unidades tiene? Amper vuelta sobre pulgada. Una pulgada se va a eliminar, ¿no es cierto? Listo, entonces 1 sobre 313 en mu sub 0 tiene unidades kilolíneas sobre pulgada cuadrada. ¿Cómo se elimina? Entonces sería kilolíneas sobre pulgada, ¿no? Kilolíneas sobre pulgada, amper vuelta, ¿no? Entonces kilolíneas sobre amper vuelta pulgada. La vuelta no es una unidad, ¿no? Amper vuelta pulgada. Normalmente cuando hacemos la conversión no ponemos las unidades, lo mismo, ¿no? Cuando aplicamos 1 sobre 313 sabemos que H no va a salir en amper vuelta sobre pulgada y B no va a salir en kilolíneas sobre pulgada cuadrada, ¿no? ¿Cuál es su valor? Y acá faltaría la permeabilidad del fierro, ¿no?
Entonces acá si ya no hay, le ponemos raya. No, permeabilidad relativa, ¿no? Permeabilidad relativa. Acá sería mu R. ¿Y mu R es igual a quién? ¿A mu entre quién? Porque si es relativa. Mu entre el mu del vacío. Entonces relativa. El mu del material entre el mu sub 0, ¿no? O sea, si la permeabilidad relativa fuera 100, ¿es cierto? Si el material significa que su permeabilidad es 100 veces la de mu sub 0, ¿no? Sí, la de vacío al aire. ¿No? Caja de espejo, 100 veces la de mu sub 0. ¿Y entre qué valores varía? Mu sub 0 normalmente es mayor que o igual, ¿no? Puede ser igual a 500, 1000, 5000. Va a depender del material y va a depender de la zona, porque como la permeabilidad relativa es B entre H, ¿no? Si yo divido este B entre este H me da una permeabilidad del material, pero si divido este B entre este H me da otra permeabilidad del material. O sea, el material no tiene permeabilidad constante. Solamente es constante ¿quién? La permeabilidad del vacío. Entonces, al no tener una permeabilidad constante, entonces el problema no se puede resolver como un problema lineal, ¿no? Yo tengo que saber con qué permeabilidad está trabajando mi material para resolver el problema. Y para eso vamos a necesitar, ¿qué cosa? Las curvas BH. Me da una intensidad, me da una corriente, me dice estamos aplicando una corriente de 30 amperios en este material, calculo mi H, ¿con cuánto de B está trabajando? ¿Qué inducción tiene el material? Cambio la corriente, cambio la inducción. No es proporcional, o sea, ¿no? O sea, si yo duplico la corriente, ¿se duplica B? No, no es lineal, pues. ¿Entendió? Por eso que tenemos que aprender a resolver los circuitos. Cuando vieron, ¿estamos en la hora? Sí, una lista por favor. Ya está. ¿Está ya? Ya, gracias.